Esta es una práctica en Excel 2010. Se trata de hacer un polígono de frecuencias acumuladas. Vamos a contar con un ejemplo de una pequeña tabla de distribución de frecuencias que trata de precio de venta en miles de dólares, que pueden ser, por ejemplo, de vehículos nuevos y usados, que va desde 0 hasta 15.000 dólares, y tenemos aquí el número de vehículos que se vendió en cada una de estas categorías. Entonces, para ello, como el nombre lo indica, se trata de frecuencias acumuladas. Necesito entonces una columna que me muestre el número de frecuencias acumuladas. Para ello, pues, como dije, agregamos una columna. Entonces, la primera frecuencia acumulada simplemente es la frecuencia de la primera clase. Luego, para encontrar la segunda frecuencia acumulada, a la frecuencia actual le sumo la frecuencia anterior. De esta manera, yo ya puedo arrastrar la fórmula hasta el final. Entonces, justamente, bueno, le puedo dar formato. Vamos a agrandar un poco los números. Listo. Entonces, como se dan cuenta, estamos hablando de 50 vehículos vendidos. ¿Qué más necesito para hacer un polígono de frecuencias acumuladas? Necesito otra columna que involucre los límites superiores de cada clase. Entonces, vamos una vez a arreglar el formato. Vamos a separar, marcar las diferentes celdas y vamos a darle un tamaño de letra 14. ¿Cuáles son los límites superiores? En este momento lo voy a hacer de forma manual. De 0 a 3, el límite superior pues sería 3. Y yo me estoy dando cuenta que justamente el tamaño de cada clase es de 3. Me refiero a 3.000 dólares. Entonces, yo ya podría, al límite superior de la primera clase, le sumo 3. Y de esta manera yo podría arrastrar la fórmula hasta el final y de esta manera obtener los límites superiores de todas las clases: 3, 6, 9, 12 y 15. Estamos listos en este momento ya para hacer nuestro gráfico. Nos vamos a insertar, en este caso, un gráfico de líneas, del cual vamos a seleccionar pues los datos que necesita el gráfico para ser desarrollado, para ser elaborado. Entonces, vamos al origen de datos y siempre pues en esta parte izquierda donde dice entrada de leyenda, yo voy a agregar en el nombre de la serie, no pongo nada. Aquí yo voy a agregar los valores de frecuencia acumulada. Listo, acepto. Entonces ya aparece, pues, está apareciendo nuestro gráfico de polígono, que es un polígono de frecuencias acumuladas. Ahora, en la parte derecha que se refiere al eje horizontal, lo voy a editar y aquí voy a poner pues los límites superiores que ya registré en la tabla de distribución de frecuencias. Y podemos aceptar. Listo, borramos esto y aquí tenemos ya parte de nuestro polígono de distribución de frecuencias acumuladas. Ahora, este polígono debe ser cerrado. ¿Cómo hacemos para que este polígono pues comience desde el eje horizontal? Como lo hemos hecho en otras prácticas, necesitamos simplemente agregar una clase. Vamos a insertar al principio, antes que la primera, vamos a agregar una clase que vaya de dónde a dónde. Siguiendo la lógica, si cada clase tiene tamaño 3, esta debería ir desde -3 hasta 0. De esta manera.
Bueno, lo he puesto entre comillas, porque si no lo hiciera así, me mostraría un error porque no he dado formato a la celda de texto. Claro está que lo puedo hacer. Podemos ir a formato de celda y ponerle formato de texto. Con esto arreglaríamos el problema. Entonces pondríamos de -3 a 0 y solucionamos nuestro problema. Es decir, pueden cambiar el formato o le pueden poner el texto entre comillas, dado que son números. Ahora, como es una clase que hemos agregado que no existía, frecuencia 0, por lo tanto la acumulada es 0 y el límite superior, si se dan cuenta, es justamente el 0 donde comenzó nuestra primera clase, de esta manera. Entonces pongamos el mismo formato, para que se vea uniforme, que se vea igual. Me refiero a la fuente, ¿no? Pero nuestro gráfico no se ha corregido. ¿Qué tenemos que hacer? Damos clic en el gráfico y nuestras columnas de selección simplemente las prolongamos. De esta manera, nuestro polígono de frecuencias acumuladas comienza desde el eje horizontal, desde el comienzo de todo, que sería el 0 de la primera clase, desde el 0. Entonces, si se dan cuenta, vamos desde 0 hasta 15.000, desde 0 hasta 15.000, vamos desde 0 hasta 50, desde 0 hasta 50. Ahora sí, lo que nos toca es simplemente utilizar herramientas de gráficos para su presentación. Vamos a ponerle un título al gráfico encima del gráfico. Vamos a ponerle polígono de frecuencias acumuladas. Ok. Ahora, cuando nosotros hacemos un polígono de frecuencias, necesitamos también no solamente las líneas principales, sino también líneas secundarias, por asunto de establecer un valor de frecuencia acumulada diferente al 0, al 10, al 20, al 30, al 50, etcétera. Nos vamos entonces a eje horizontal primario, líneas de cuadrícula, para hacer las divisiones, líneas horizontales, y vamos a elegir, repito, presentación, líneas de cuadrícula, y vamos a coger secundarias para que nos muestre no solo las principales. De esta manera ya podemos establecer valores de frecuencia diferentes a los múltiplos de 10. Y vamos a hacer lo mismo para el eje. Vamos a hacer divisiones verticales. Vamos a otra línea de cuadrícula, líneas verticales, y que nos muestre líneas de división secundarias. Perfecto. De esta manera ya podemos hacer estimaciones para valores intermedios. Pongámosle ahora rótulos al eje horizontal y vamos a ponerle, el eje horizontal se refería a miles de dólares. Vamos a ponerle precio en miles de dólares. Y vamos a poner también un rótulo al eje vertical y le vamos a poner vehículos vendidos. Entonces este sería nuestro polígono de frecuencias acumuladas. Esta ha sido la práctica en Excel del día de hoy. Muchas gracias por su atención.